quería remarcar la importancia que puede tener el tema de los canales cortos de comercialización en la compra pública alimentaria. En este proyecto que llevamos a cabo, espera, si quieres yo me pongo con ello, igual es más sencillo. Presentación. Mirad, en este proyecto que llevamos a cabo desde el año 2016 hemos tenido varias fases del mismo. Empezamos con los colegios municipales del Ayuntamiento de Valencia y trabajamos con el apoyo en varias de sus fases de la Consellería de Participación, de la Consellería de Agricultura y del Ayuntamiento de Valencia. Entonces, digamos que empezamos con el proyecto que trabaja para fomentar una compra pública alimentaria sostenible dentro de las escuelas, para que los comedores escolares pudieran abastecerse de producción ecológica y de proximidad. Y lo primero que nos planteamos, ¿no? Porque este proyecto, CERAI, ya sabéis que es, bueno, el Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional trabaja por la soberanía alimentaria. Entonces, pensamos, ¿qué pasaría si los 177.000 menús más o menos que se sirven cada día en el País Valencià fueran proveídos por productores y productoras primarios en ecológico dentro de las escuelas, ¿no? Lo que nos planteábamos eran básicamente tres ejes, ¿no? Porque planteábamos que si esto sucediera, estaríamos trabajando con el eje salud de las personas, con el eje salud del planeta y con el eje salud del territorio en el que estamos, ¿no? Si esos 176.000 menús que estamos hablando solo ahora mismo de colegios, no estamos hablando de hospitales y centros de mayores, pero imaginaos el potencial que puede llegar a tener que esos alimentos que se sirven en administraciones públicas llegaran directamente de nuestra producción, ¿no? Entonces, para empezar con este proyecto, como era un proyecto de educación, entendimos que era básico comenzar a formar a las comunidades educativas en qué es eso de una alimentación saludable y sostenible. Y el proceso era muy simple, porque, claro, nosotros hablamos mucho, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que es algo que utilizamos mucho en el marco de los proyectos de cooperación y de educación para el desarrollo. Pero es que los ODS querríamos que estuvieran dentro de las aulas, dentro de las familias, en el imaginario de las familias, en el imaginario del profesorado, pero es que queremos que se conviertan en algo real, porque no sirve de nada o puede generar mucha frustración si yo voy a hacer formaciones en las aulas, a trabajar dentro del bloque 3 de los seres vivos de primaria, todo el tema de la cadena productiva con el alumnado y que no haya un cambio real en esos menús. Nosotras y nosotros queríamos llegar al cambio real en los menús, es decir, queríamos formar a las comunidades educativas en soberanía alimentaria, acoplado al currículum pedagógico, pero queríamos que se diera el cambio, ¿no? Queríamos que ocurriera de verdad, que esos productores y productoras pudieran llevar una vida digna gracias a la venta de sus productos en los canales de la compra pública. Hay que decir, o sobra decir, que para ello hay que hacer un cambio brutal dentro de las cocinas. Por eso, en la segunda foto que he puesto aquí en las cocinas, no es lo mismo cuando te llega un producto de una bolsa de papas congelada que la echas a la freidora y circulen, que cuando te llegan las patatas que hay que pelar y tiene que tener todo un proceso de transformación antes de servirlas a los niños. En estos proyectos, en la sostenibilidad al plat, nos parecía también fundamental que hubiera una representación del campesino o la campesina dentro de las escuelas. Por eso trabajamos también con ellos, ¿no? Porque los campesinos puede ser, yo siempre utilizo, ¿no?, el policía local puede ir a una clase y entonces todos los niños, ¡ay, un policía local aquí a darnos seguridad vial! Genial, pero un campesino, ¿cuándo entra al aula para que ese campesino sea un referente para el alumnado? Pocas veces, ¿no? Entonces, dentro del proyecto educativo esto era una pata muy importante. Os pongo algunas cifras para la gente de COAG que están aquí. Imaginaos, hemos dicho que hay unos 176.000, 177.000 menús diarios cada día que se sirven al alumnado. Esto, haciendo un análisis de la guía de menús de la Generalitat Valenciana de la Consellería de Sanidad, sabiendo cuántos gramos de verdura tiene que comer cada alumno en edad escolar, suponen un total de 3.759.183 kilos de verdura todo el año. Para que os hagáis una idea,
de que cuando os he contado al principio qué supondría eso para los campesinos, pues esto es lo que supondría, solo en las escuelas, no contamos hospitales ni centros de mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que CERAI es una organización modesta. CERAI, para ir a las administraciones públicas a decirles, gente, hay que cambiar las normas de juego para que esto ocurra, éramos, bueno, pues modestamente pequeños y pocos. ¿A quién necesitábamos? Necesitábamos generar una plataforma donde se aglutinaran gente, o sea, organizaciones tan importantes como el Colegio de Nutricionistas, por ejemplo. El Colegio de Nutricionistas elabora la guía de menús junto con la Consellería de Sanidad y esa gente necesitábamos tenerla dentro de la plataforma. ¿A quién necesitábamos? A COAG. Necesitábamos a COAG dentro de la plataforma porque entendíamos que era un actor imprescindible para que dentro del conglomerado de la plataforma hiciera presión, en este caso, por ejemplo, a la Consellería de Agricultura. Dentro está también SEAE, está las naves, Justicia Alimentaria, con la que trabajamos siempre desde que hemos empezado este tipo de proyectos. Somos organizaciones hermanas y estamos siempre en este tipo de proyectos. Y luego hay AMPAs de varios colegios, las naves, Mensa Cívica, que trabaja también, digamos, con el tema de las colectividades. Y ahí empezamos a hacer un manifiesto, que lo podéis leer en la plataforma si os metéis en la web, y quisimos generar una mesa intersectorial entre las consellerías que tienen competencia en esto de los comedores, porque Consellería de Sanidad elabora los menús, la guía de menús, que no es vinculante, pero es una guía que deben seguir. Consellería de Educación es quien contrata los menús. Y Consellería de Agricultura elabora un plan de agricultura ecológica. Pues esta gente no se había sentado a hablar. O sea, en competencias que tienen comunes no se habían sentado a hablar cómo íbamos a hacer todo esto. Entonces, la plataforma, digamos que una vez creada, fue quien apeló a estas consellerías para que se sentaran conjuntamente con nosotras y nosotros para poder mejorar esto. ¿Qué hicimos? Bueno, pues dio la casualidad que la Secretaría Autonómica de Salud Pública tiene mucha sensibilidad con esto y entonces empezamos a trabajar en el Decreto 84/2018, que es un decreto que obligaba a que se sirviera el 3% de alimentos ecológicos en los menús y el 40% de verdura fresca. Entonces, eso lo queríamos mejorar y queríamos tener un margen de mejora, bueno, pues hasta donde pudiéramos llegar. Este decreto, que hemos estado durante todo este año 2021, cada 2 jueves reuniéndonos con esa mesa intersectorial donde por fin nos hemos sentado y hemos estado pues, bueno, pues, negociando muchas cosas, aplica a comedores de centros universitarios, escolares, sanitarios, sociosanitarios, residencias de servicios sociales, albergues, catering, máquinas expendedoras, imaginaos el volumen del que estamos hablando. Y hemos conseguido, aún no está aprobado el decreto, pero en las negociaciones hemos conseguido que se subiera la obligación de incorporar un 15% de producción ecológica en vez de un 3% que teníamos antes, subiendo un 5% cada año, 15, 20 y 25 hasta el tercer año, que las hortalizas frescas pasaran de un 40 a un 60%, que las frutas y verduras tienen que ser adquiridas preferentemente a los productores de proximidad mediante canales cortos de comercialización a través de, o según lo dispuesto en el decreto que ya está elaborado de canales cortos, y que los ingredientes de producción ecológica fueran variados en cuanto a tipología, siendo al menos 5 grupos de alimentos diferentes. Esto es un poco lo que hemos conseguido. Entonces, ya para acabar, o sea, como estamos aquí, yo me apunto un poco los retos para el sector productivo, ¿no? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos un CIF único, porque los productores y las productoras no pueden venderle a las empresas de colectividades cada una. Yo te vendo las naranjas, yo te vendo los pepinos y yo te vendo las acelgas. Necesitamos que los productores y productoras se agrupen generando un CIF único para facilitar la venta a las empresas de restauración. Necesitamos, por tanto, la gestión de esas comandas de forma conjunta. Necesitamos bueno, todo un proceso de periodicidad y viabilidad, de periodicidad en la gestión de las comandas, pues por ejemplo las verduras serán entregadas a lo mejor una vez por semana, pero las legumbres pueden ser entregadas una vez al mes, ¿no? Necesitamos pensar en cómo hacer todo esto, necesitamos pensar que sea viable económicamente, porque si yo lleno un camión de patatas que tienen un precio muy bajito, y no lo lleno de otros productos que tienen un valor de mercado mucho más alto, yo como productora estoy perdiendo dinero. Entonces necesitamos hacer como estos cálculos. Luego necesitamos
hablar de los calibres y del aspecto del producto, porque a mí si me llega al colegio como cocinera un caqui que es así de gordo, pues a lo mejor, y otro así de pequeño, necesito gestionar cómo hacer esto para que todo el mundo, todos los niños coman caquis y las familias no se me quejen. Por eso es importante la formación que hacemos las organizaciones, porque si las familias ven que hay un caqui partido, que le damos medio caqui a un niño, medio caqui a otro, una familia me puede decir, oye, es que a mi niño le estás dando solo medio caqui, pero yo le he hecho una formación para que entienda por qué es importante esto en relación con el desperdicio alimentario, etcétera. Necesitamos vincularnos, por eso, con organizaciones que hagamos este tipo de trabajo. Necesitamos puntualidad en las condiciones de entrega, no podemos entregarle los productos fuera de las horas en las que está estipulada. Necesitamos entendernos con las cocinas y necesitamos hacer incidencia política conjunta. Y ya está, me he pasado de los 15 minutos, lo siento. Gracias. No pasa nada porque mientras tanto he ido a por el café, así que muy bien. ha ido muy bien. Pues nada, le dejamos ya la palabra a Jon, el compañero Jon Garay, que viene de Iruña, de Pamplona, a presentarnos la experiencia de Coalde. Hola. Egunon, a todos y a todas. Gracias, lo hemos dicho, pero la verdad es que este tipo en nuestro caso no ha sido una jornada, está siendo un fin de semana, entonces a mí personalmente lo hemos hablado. Se me hace tremendamente difícil compartir en 10 minutos lo que llevamos discutiendo entre un grupo de 10-12 personas 2 días y podríamos estar creo que media vida. Entonces tengo la parte buena y mala de creo que ser el último de esta ronda, pero para mí era importante hablar detrás de Sarai, porque justo lo que voy a argumentar es llevar en nuestro modelo de Navarra a la práctica un poco lo que ella estaba teorizando. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos ejemplos prácticos en este trabajo, sobre todo de la restauración colectiva. Y bueno, mi ponencia, hablaba un poco con gente que estáis aquí, va a ser un poco provocadora, y quiero que se entienda desde la perspectiva de, bueno, en mi caso soy parte del equipo gestor de Coalde. Coalde es una asociación sin ánimo de lucro que crean los productores y productoras elaboradoras ecológicas de Navarra. Son ellas las asociadas y las que mandan, digamos, pero estamos un equipo de personas contratadas para operativizar todo este trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, me apetece o quisiera también que vosotras, la parte productora, entendiera las dificultades que nosotros y nosotras también nos encontramos cuando coordinamos, cuando gestionamos. Pues es un poco antes que creo que también se preguntaba, ¿no? En el día a día, qué dificultades, qué retos, qué problemas vamos teniendo, ¿no? Para mí habéis dicho 2 claves, me parecen fundamentales. Si queréis luego lo relativo a la asociación no me puedo alargar porque si no, no me daría, pues cómo funcionamos y demás, pero doy por hecho, y lo digo en la definición, de los valores que se han expuesto encima de la mesa son la carta, la hoja de ruta básica de nuestra asociación, o sea, la defensa de la tierra, bueno, ahí no me voy a alargar si os parece, ¿no? Pero uno de los, Coalde surge en el 2018, pero a efectos prácticos, está 2 años internamente dándole forma a la asociación, a efectos prácticos comenzamos nuestra actividad en diciembre del 2019, enero del 2020. O sea, somos una asociación que tiene ahora mismo 2 años. En medio de esta pandemia, pues está siendo un poquito complejo. Pero bueno, la primera idea es, cuando hablamos de venta directa, de todo lo que estamos aquí hablando, la importancia de hacer un ejercicio empático entre todos los actores, actrices. Es decir, aquí se ha hablado de la parte productora, luego hablaremos de cómo nos autoorganizamos. Está la parte consumidora, que yo soy de los que opina y creo que tiene que arrastrarnos, tiene que exigirnos, hay que educarla en sus vertientes diferentes, sean grupos de consumidores, consumidoras, sean asociaciones de padres y madres. Ahí hay un público objetivo que tiene que tirar en este sentido. Está el cliente propiamente, y el cliente puede ser un minorista, una tienda, una gestora, ahora luego hablaremos de la restauración colectiva, un catering. Claro, no tiene que ver nada un tipo de cliente con el otro, las exigencias, el canal, y por último está la administración. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de cada parte aprender de la otra, porque esto a veces, cuando decía un poco provocador, creo que los titulares, la pancarta, yo la defiendo,
pero en la práctica creo que hay que aterrizar un poco más y ponerse en la parte de la otra persona, es decir, a esa cocinera que le va a llegar tal cuando hablábamos de los calibres, son cocinas que no están preparadas, que durante años se han privatizado, situaciones, jornadas precarias, o sea, y normalmente muchas veces en nuestra actividad no tenemos en cuenta cómo va a llegar esa situación allá, le exigimos, y yo voy a ser crítico con la Administración, que aporte, pero bueno, creo que también hay que aterrizar propuestas concretas, eficientes, hay que demostrar que nuestra actividad también es eficiente y de esa manera vincular. Y también en el cliente tipo tenerlo en cuenta. No es lo mismo una tienda, un minorista, un grupo de consumo, que un gran catering, en nuestro caso que ahora mismo, por ejemplo, estamos llevando, que proyecta pues, 10.000 menús diarios, ¿no? Es decir, las necesidades son totalmente diferentes. Yo lo que voy a aterrizar es un poco en la parte productora. Ecoalde, como os decía, se crea con dos ideas fundamentales, es hacer una distribución y comercialización conjunta, es decir, ahorraros esa última parte del viaje. Somos un centro de acopio, no somos alguien que pida exclusividad, o sea, no viene todo el género a Ecoalde, sino que aquí hay muchos medianos y grandes productores que tienen sus canales durante más de 30 años, pero encuentran una herramienta que les ayuda por lo menos en una parte. Entonces, esa es una de las patas fundamentales. En ese sentido, son los propios productores y productoras las que ponen el precio, Ecoalde no negocia, no somos una distribuidora, sino que acordamos con ellas y ellos unos márgenes de actuación. Para hacer esta labor, este equipo necesita de tanto. Entonces, es algo que son la parte productora la que siempre lo decide. Nosotros entendemos que la horizontalidad sobre eso se tiene que dar en ese primer momento, pero que luego, si queremos ser eficientes, no es que sea una cuestión de definición vertical, pero sí operativa. Tenemos que buscar un equilibrio ahí. Sobre todo, lo que nosotros planteamos es que las normas, las reglas de juego se acuerdan entre la parte productora y a nosotros, al equipo técnico, lo que nos toca es, de alguna manera, obedecer en buen sentido, pero también poneros a veces en vuestro espejo, es decir, tú eres el que has decidido esto, entonces vamos a darle forma a todo esto, ¿no? Esos dos canales, o sea, esas dos ideas, y sobre todo había una tercera que Navarra no se había conseguido y era tener una herramienta suficientemente adecuada o articular una oferta suficiente para la demanda que podía venir de la restauración colectiva. Era un reto enorme donde cada uno de vosotros y vosotras de manera autónoma pues, es imposible pues, por los porcentajes, por los niveles de exigencias, etcétera, etcétera. Y es ahí donde nos hemos profesionalizado. Os voy a dar dos datos para decir, ayer hablaba yo también, decir, me encanta este fin de semana porque las cosas funcionan. O sea, vamos a hablar de muchos problemas, pero a mí me encanta oír experiencias que han abierto puertas y que se han encontrado con problemas posteriores. Pero eso es una buena señal, en mi opinión, porque si no estamos siempre en la puerta inicial. Entonces, ojalá hablemos de experiencias exitosas o semi-exitosas que van abriendo mayores dificultades, pero eso quiere decir que vamos avanzando, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy positivo. Como os decía, nosotros empezamos en el 2020, daros cuenta, 6 meses las escuelas cerradas, cojonudo. Y el punto de partida es fenomenal. Pero bueno, lo que decidimos es hacer una apuesta grande en la asociación por autoformarnos en este sentido. Y bueno, a nivel numérico sí que podemos decir que a día de hoy, de ser un canal que no llegaba al 10% de la venta en el 2020, se ha convertido el último trimestre del 2021 en el 65% de la venta de Ecoalde. Impactamos, el año pasado acompañábamos a una media de unos 1.800 alumnos y alumnas y estamos ya cerca de los 13.000. Todo esto viene acompañado no porque Ecoalde sea más listo o menos listo, sino porque la parte productiva la hemos ido formando dentro de Ecoalde, hemos ido tejiendo capacidades, hemos ido articulando esa oferta para que el día que llegara una demanda estuviéramos en condiciones de poder abastecerla. Todo esto nos ha exigido, como os decía, normativizar toda nuestra actividad, profesionalizarnos, y eso exige ser muy estricto. Exige que la parte productora también se comprometa en una serie de cuestiones. Y yo creo que a veces, aquí cuando hablábamos de la situación, yo desde fuera y desde el respeto lo digo, ¿no? Estos inicios son los más complejos. Es decir, porque me toca a mí la parte comercializadora, de ir a una gran gestora y te pregunta de todo. Y yo me decía, no, tú dices a todo que sí. Digo, sí, como principio sí. Pero vamos a ver, este tipo de proyectos como los nuestros, que se autoorganizan, luego necesitan de compromisos, de detalles y de ser exactos.
necesitamos que la parte productora nos paséis los datos exactos de las producciones, de las previsiones que va a haber, por lo menos con qué puedo contar. Ese tipo de cuestiones antes son fundamentales. Necesitamos acordar procesos de abastecimiento. Si pasa algo, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y no se soluciona en 2 horas, no, esto es mucho más complejo. Tanto vosotras como nosotros, cuando nos toca estar como intermediarios, que se entienda bien, los niveles de estrés vienen de todo eso, ¿no? De no haber tenido en cuenta que si tú a mí me tienes que traer, en nuestro caso es, los horarios de recepción de género son los lunes y los jueves, pero son de 7 a 3 del mediodía, no puedes venir a las 5 de la tarde. Si no es un problema que ha surgido, pero no puedes venir porque hay un equipo de trabajo que está intentando operativizar, que tiene que terminar a las 6, 6 y media, porque a las 5 de la mañana al día siguiente está en marcha. Son cuestiones que nosotros quizás un poco, donde os decía antes, ese equilibrio entre la horizontalidad primera, que para mí es fundamental, que es que decidamos entre todos y todas qué queremos, cómo lo queremos hacer, qué es justo, cómo solucionamos problemas endémicos que tenemos detrás de todo esto, pero que creo que el salto se tiene que dar a ese nivel, ¿no? Los datos están ahí. En nuestro caso es verdad que las cosas no pasan por magia. Nosotros en Navarra hemos dado este salto de escala. Estamos en un momento muy interesante, muy complejo de abastecer y de estar a la altura, pero se da porque a la vez mis compañeras del CEPAIN, que yo creo que hacen un trabajo parecido al CERAI, que es maravilloso, yo alucino, hay ese concepto de sobre todo, digo, ¿dónde nosotros blindamos nuestra actividad? Ganando esa voluntad de padres y madres. O sea, ¿qué agentes son claves? La gente más interesada. Entonces, tenemos que ser suficientemente inteligentes, en mi opinión, también para diversificar esos discursos y hacerlo bien, ¿no? Es decir, tenemos que buscar a veces en algunos sitios, creo que nos puede fallar la Administración. En nuestro caso, ha sido la Administración la que nos ha permitido hacer esto. En Navarra, por primera vez este año, se ha aprobado un pliego que viene a gestionar durante 5 años los comedores educativos, o sea, la Consejería de Educación, los comedores escolares que dependen del Gobierno de Navarra. No me voy a alargar en esto porque cada comunidad igual somos un mundo, pero son muchos, y por primera vez ha decidido en ese pliego obligar a las gestoras, a los caterings, a que parte de esas menús tienen que contar con hortaliza fresca, ecológica, local y de temporada, con 12 hortalizas principales al mes, con 2 legumbres ecológicas de temporada, locales, tal, con fruta, y eso a nosotros nos ha supuesto este salto de escala, que ahora mismo en Navarra nadie lo puede asumir, ni grandes superficies como Gumendis o otro tipo de cuestiones, pues porque la lógica de este tipo de cliente dice que necesitan proveedor único. El haber estado preparados y haber estado haciendo y previendo y participando con amigos y amigas que exigían desde la calle a esas personas que tenían que decidir este tipo de pliegos, que no son suficientes, por cierto, lo aprovecho para decirlo, ha permitido pues, que todo esto funcione de manera coordinada, ¿de acuerdo? Por tanto, esa es un poco, yo creo que en estas experiencias es importante, cuando hablamos de autoorganización, también situarnos cuáles son las necesidades de cada cual, empoderarnos y sobre todo darnos cuenta que yo creo que las experiencias que he oído estos días son maravillosas, lo que estáis haciendo aquí, y luego pues entre todos y todas ver ese tipo de sinergias que las tenemos pendiente. En nuestro caso Ecoalde suministra producto, esa es su definición, de Navarra y demás, no cogemos producto de fuera, digamos, pero ¿por qué no empezar a estudiar alternativas de producción primaria de otros territorios para asumir a lo nuestro y al contrario, cómo podemos aportar desde nuestra experiencia, ¿no? en ese sentido? Me he alargado también, ¿no? No, perfecto, vamos. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Se levantan manos. Viene ahí la... Yo le quería preguntar al compañero de... El micro. Ay, perdón. Buenos días, muchas gracias por las intervenciones, muy interesante todo. Al compañero de Ecoalde le quería preguntar por el pulmón financiero para la inversión en, supongo, todo el tinglao que habréis montado. ¿De dónde ha venido? ¿Habéis recibido algún apoyo de la Administración Pública? ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, aquí hay compañeros que estuvieron también hace unos meses, no me acuerdo cuándo, una visita de GIASAT, es una plataforma que ha surgido en el Estado de proyectos parecidos al de Ecoalde y a lo que estáis haciendo aquí. Y yo creo que uno de los problemas o dificultades principales es el inicio. El inicio, porque tú quieres montar al final las inversiones vienen ahí, ¿no? Un centro de acopio, en nuestro caso es un sitio espectacular, pero muy antiguo, por ejemplo, y había que condicionarlo, dotarlo. Ecoalde nace
por una ayuda europea vehiculizada por parte del Gobierno de Navarra. Hay 2 o 3 agentes, no sé cómo funciona aquí, que se asocian para crear esta herramienta, que era una reivindicación histórica del sector primario ecológico en Navarra. ¿Vale? Entonces, hay una subvención de 200.000 euros en su día, fondo perdido, para la creación de esta, que viene desde Europa directamente, ¿no? Por diferentes, ya no me acuerdo, la Next Generation, estas cosas que son así como muy cool, pero que nos posibilitó la puesta en marcha. Si bien es verdad que esa es una historia fundamental, pero a veces yo creo que la Administración, por ejemplo, no contempla que en nuestro caso era un acompañamiento de 2 años, pero al día siguiente de los 2 años, una crisis que es donde estás a punto de que se te caiga un modelo. En nuestro caso, si no eres capaz de acertar en el modelo, que fue la clave, un modelo consensuado, quiero decir, porque en nuestro caso, daros cuenta, he dicho 68 asociados y asociadas, cada una de una madre, cada una de unos intereses. Ese ejercicio de horizontalidad que hablaba, es decir, tenemos que acordar algo que seguramente no cumpla las expectativas de todos y de todas, pero que nos tiene. Entonces, nosotros creemos, y yo defiendo un poco la labor también de los equipos gestores, de intentar poner una lógica a estas tareas, que nos machaquéis, con razón, cuando lo hacemos mal, y un poco ese feedback, ¿no? Pero sí tuvimos. Sin eso no estaríamos aquí. Mi pregunta también es para Jon. Aparte de la oferta para colectividades, he visto en la página web que también tenéis oferta para público general. Quería preguntarte qué tal está funcionando la web y qué porcentaje más o menos de la venta total supone. Sí, Equalde tiene 3 canales de venta particulares, a tiendas minoristas, grupos de consumo, Oreca, restauración, y la restauración colectiva, que solo ahora mismo hacemos escuelas, ¿vale? Creo que este concepto también es importante que luego se defina. La restauración colectiva no solo son escuelas. Hay que pensar en las fábricas, hay que pensar en los hospitales, hay que analizar ese tipo de clientes, sus necesidades, y luego vehiculizarlas, yo creo, que a nuestra parte productiva, ¿no? La venta particular es un pequeño desastre en Equalde, no llega al 1%. Y esto viene sin más que cuando nos cerraron a todos y todas, bueno, a nadie de los que estamos aquí nos cerraron, creo, pero cuando la mayoría de la gente se quedó encerrada en casa, se cerraron todos vuestros canales habituales, ya por lo menos todos, los mercados, todas las. Entonces nosotros hicimos una reflexión, acabamos de empezar nuestra actividad y dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues llevarle al que quiera, o sea, hay que llevarle hasta su casa todo, ¿no? Y de ahí, bueno, aquello nos hizo reaccionar. Hasta entonces la definición de Equalde no era hacia particulares, y aquello nos dijo, joder, ¿por qué no? Vamos a hacer una herramienta, pillamos una subvención para poder hacerlo y está ahí. Sobre todo lo que decidimos es que, como no sabemos lo que va a seguir pasando en este mundo, tengamos una herramienta hábil, ¿no?, y posibilitada para ello. Como os decía, en el 2020 el canal tiendas se llevó el 80%, porque era lo que estuvo abierto, pero en la actualidad el modelo nos ha cambiado totalmente. O sea, en periodo de año y medio está siendo muy complejo nosotros mismos analizar cuál es nuestro propio modelo, porque está disparado ahora mismo la restauración, pero es la ola que os decía antes, es que el Gobierno de Navarra haya obligado, o por primera vez haya dado un paso timorato, en mi opinión, pero esto repercute directamente, que ayer hablábamos, una de las grandes gestoras en Navarra, que es de todo el Estado, por cierto, que es la que se ha comido el 80% de estos colegios, cada vez que te pide poco producto, pero cada vez que te pide poco estás hablando de 1,5 toneladas por cada pedido. Entonces, esto es lo que está generando posibilidades muy potentes para luego planificar, sí, nosotros el salto de escala cuando digo la restauración colectiva, porque es el único canal, nosotros estamos vehiculizando esto con acuerdos de compra, ¿vale? Es que ya, o sea, me alargo un poco, pero la pregunta del millón que hablábamos con las compañeras de CERAI el otro día era cómo garantizamos a medio plazo un contrato mínimo ante tal exigencia que hay ahí, ¿no? Porque, claro, te pones en manos de un catering, pero se te cae y te revienta. Nosotros hemos pasado de 2 trabajadores y trabajadoras en febrero del 2020 a 8 en la actualidad. Y todo esto viene por el salto de escala. Es así de claro, porque hemos tenido que meter gente en pickings, en repartos, en estrategia, en calidad. Claro, yo antes he hablado de abastecimiento, pero la parte de la calidad es brutal. Y nosotras no estábamos preparados, no porque hiciéramos mal las cosas, sino porque el nivel de exigencia es tremendo, ¿no? Entonces, como decía, la venta particular es pequeñísima, la venta a tiendas ahora mismo está entre el 20-30% de nuestra facturación,
Y ahí es también donde queremos equilibrar, porque tenemos una contradicción y es que se ha premiado la restauración colectiva, nuestra venta en global, pero se ha decantado solo hacia una serie de familias y eso la asociación está generando contradicción. Toda la gente de los aceites, toda la gente de los vinos, toda la gente de la carne, del huevo, del yogur. Navarra es muy diversa a ese nivel, no ha sido premiada con este tipo de contratos, las gestoras, los caterings, solo van a ir a lo que se les obliga, van a ir a precio, esa es la pelea, y eso nos obliga a nosotras también a elevarnos, ¿no? Y a empezar a articular estrategias pues, vía tiendas, otras colectividades que posibilite un reparto más igualitario. Y esos son los números, creo que te he respondido, no sé si bien, pero... Hola, mi pregunta también es para ti, John. Respecto a esos 2 años que habéis estado organizándoos, yo quería preguntarte que nos contaras un poco la problemática que habéis tenido para que se autoorganicen productores con diferentes orientaciones y también, por lo que, si no te he entendido mal, con diferentes dimensiones económicas, ¿no? Con diferentes escalas. Entonces, que nos cuentes un poquito de ese proceso. Y luego, pues, Saray, si nos puede comentar un poco ¿qué opinión tienes de aquí del País Valencià respecto a esto mismo, ¿no? de si hay suficiente capacidad organizativa del sector productivo? Una de las mayores dificultades que a mí personalmente, digo, hasta ahora me ha tocado las labores de coordinación y comercialización, digo hasta ahora porque cuando se hablaba mañana empieza una compañera que pobre de ella, justo para esas labores de coordinación, yo me dedicaré a otras cosas, ha sido buscar una media de intereses, de expectativas en la asociación. Es decir, Ecoalde no surge, para que se entienda bien lo que quiero decir, desde una concepción militante compartida, no sé cómo decir, sino es desde una perspectiva económica, básicamente. Es decir, al final lo que les une, y ese es el interés compartido, es la venta. Un canal más de venta, un canal organizado. A partir de ahí luego te encuentras en todo tipo. Sí es verdad que yo tengo que agradecer, y aquí públicamente siempre se lo digo, la junta directiva de Ecoalde son las propias productoras y ahí nos encontramos con la gente más comprometida, si no esto sería imposible. Y creo que eso hace posible, pero la idiosincrasia de Navarra es muy compleja, es decir, no tiene nada que ver el productor del sur con el productor del norte. Esto sería largo decir, pero sociológicamente va unido al idioma, a la experiencia. Navarra es muy compleja políticamente, socialmente y demás. La huerta en Navarra está en el sur, la carne, el yogur en el norte, pero la orografía es totalmente diferente. O sea, entonces, nosotros y nosotras, más que en un debate relativo, identitario, de valores tal, asumimos un poco lo que os decía, un modelo de negocio, de manera no exclusivamente empresarial, se entiende bien, ¿no? Es decir, hostia, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queréis? ¿Qué tal? Y luego nos evaluaremos un poco en ese sentido, ¿no? Entonces fue muy complejo y sigue siendo muy complejo porque las expectativas de toda la gente no están cubiertas, por lo que os decía, por la propia venta, por la forma de hacer, por diferentes cuestiones. Nosotros hemos avanzado mucho y creo que ha sido muy acertado hacer mesas de trabajo. Las mesas de trabajo las hacemos por familias de producto, entonces nos sirve para compartir en general lo global de la asociación y lo particular también. Ahí es donde tomamos todas las decisiones, sobre todo ha ido unido a la restauración colectiva, pero la mesa de hortícolas tiene que acordar los precios a los que vamos a vender para que sean justos, ahí es donde se reparte la tarta. Nosotros obligamos, estos días nos preguntaban mucho de eso, porque es el momento más violento con vosotros y vosotras, es decir, ¿qué hay de lo mío? Bien entendido, ¿no? Es decir, esto está muy bien, tú a mí me pides, yo digo, si a ti no me pasas los datos, o sea, lo que Ecoalde hace, por ejemplo, es articular la demanda y la oferta. Yo me encargo, en mi caso, de la parte de los clientes, es decir, esto es lo que se nos va a pedir, entonces yo para eso tengo que ponerme en la cabeza del cliente y exigirle bien entendido o llegar a un feeling para que me diga, yo como escuela necesito saber tu menú hasta junio, porque si no, no sé si te voy a poder abastecer. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrada a traer esta gran empresa, la panga de África, en barco y de meter todo en congelado. Y te das cuenta que el menú que hicieron, ese primer menú, contempla verdura y fruta que no hay en Navarra en esa temporalidad. O sea, tiene que haber un ejercicio ahí de formación, de educación. Entonces, nosotras les dijimos, oye, yo te voy a ayudar. Y te miraba, y claro que sí, yo te digo qué hay aquí en Navarra. Y si tú vas a apostar por Ecoalde, no te preocupes que este es mi calendario, pero para ese me lo tenéis que dar vosotros, ¿me explico? Entonces eso nos ha servido creo que mucho para que la parte productora también haga mala hostia, ¿por qué no?, pero entienda todo esto, ¿no?, y lo podamos hacer como equipo. Nuestra experiencia es muy buena en ese sentido. O sea, que ese diálogo sea permanente, que todas las partes se necesiten.
Y nosotros a veces, y eso también ayer salió, me pareció muy bonito, no solo vendemos, sino que queremos aportar soluciones, ¿no? Nosotros queremos que Ecoalde, en el caso de Navarra, es un sistema alimentario territorializado, que esto con las instituciones, en este caso, hay que saber aterrizarlo desde la región, desde Navarra hasta los ayuntamientos, hacer políticas transversales. Todo esto que es teoría se puede hacer, pero para eso todo este tipo de estar preparados, los estudios, porque si no se hace todo y de repente no hay, también es uno de los riesgos, ya la hemos liado. Y nosotros siempre decimos, sí hay, y lo que creemos que Ecoalde aspira y tenemos que intentar es echar agua en esas piscinas, ¿me explico? Si queremos que la gente joven se anime de más, tal, que esto sea igualitario, hace falta que haya agua, porque si no a la gente le dices, tírate, dices, si no hay agua. Entonces, la Administración, en nuestra opinión, tiene que hacer eso, pero nosotras tenemos que estar preparadas y avanzadas para decirle que esto ya está, que yo ya lo tengo, que nosotros hemos pasado a algo que era, que igual en nuestra escala nosotros somos 600.000 personas, pero estamos llevando más de 200.000 kilos de verdura al año, semanalmente, que en la camioneta se puede hacer. La eficiencia del transporte, ¿qué es? Es llenar camionetas, es hacer rutas, es no sé qué, o sea, toda esa parte operativa que ahora sería todo imposible es fundamental como equipo, con vosotras, pero también como equipo, ¿no? Si no, estos proyectos se nos caen. Y a la Administración también decir, claro que tenéis que seguir apostando, porque somos asociaciones sin ánimo de lucro, ONGs y demás, que no nos podéis comparar con cualquier distribuidora, no somos eso. Entonces, claro que pedimos lo que nos corresponde a nosotros y nosotras en ese tipo de conversaciones, ¿no? Ignacio, yo para contestarte a ti respecto a lo que está pasando en el País Valencià, creo que aquí hay como 4 compañeros de CERAI que tienen como mucha más idea de lo que está pasando porque están llevando un proyecto piloto en la Ecotira, que es la parte de la tira de contar que está distribuyendo en ecológico, y no sé si igual queríais ahí complementar algo de qué está ocurriendo, pero creo que el sector productivo aún está un poco en bragas aquí. Necesitamos, en el Gobierno de Navarra lo que hizo es a través de un PDR hacer todo el proceso de dinamización. Eso aquí no lo tenemos. Tenemos un plan de producción ecológica, pero la Consellería de Agricultura, que sería en este caso quien debería de hacer ese trabajo, aún no se ha lanzado. Entonces, CERAI como organización puede hacer cosas pequeñas que ojalá vayan avanzando más en los próximos años, pero ahora mismo, Iván, Pedro, no sé, vosotros tenéis más los datos, hay 7 escuelas en prueba piloto con un volumen de más o menos en kilos, 900 kilos a la semana, y no sé si queréis decir algo respecto a la organización de los productores como esa prueba piloto. No, o sea, bueno, en la Ecotira, o sea, también por ser un poco críticos y también, o sea, las expectativas, la Ecotira empezó como un proyecto, como él ha dicho que empezaron como en 2018, tuvieron un problema muy grande, ¿no? De alguna manera un cierto problema, y en 2020 arrancaron, pues en la Ecotira también es verdad que se cometieron errores, ¿no? También desde la parte técnica, entre ellos no definir bien el modelo de negocio, también pensar que la Ecotira está dentro de Mercavalencia. Entonces, cuando John ha dicho trabajar con las administraciones y demás, y Saray, que somos pequeños, pues te la de alguna manera hecho la asistencia técnica y hemos entrado en un territorio donde todo lo que estamos hablando aquí, ni mucho menos estaba, digamos, asentado. Entonces, ahí es verdad que se tiraron adelante 3 modelos de negocio, el mercado presencial, bueno, supongo que todo esto habéis escuchado hablar. Al final, ¿qué es lo que realmente, digamos, lo que decía John de abrir puertas ha ido funcionando? Es la restauración colectiva. En torno a la organización, ¿cómo se está organizando? Pues es que básicamente John ha dicho que hay una plataforma que se llama Giasat, ¿no? Que no se habéis escuchado. Ahí nosotros como CERAI también participamos por la experiencia de la Ecotira y básicamente lo que se trata es una plataforma de aprendizaje continuo a nivel del Estado sobre qué está funcionando y qué no. Entonces, en el proceso de organización de la Ecotira, básicamente es que estamos casi cada 3 meses yo o el equipo hablando con John de ver cómo se han organizado. En el caso, por ejemplo, para empezar a trabajar con la restauración colectiva, que se hizo la guía, ¿no? Y entonces, lo que hicimos en Mercavale, pensar que hay una cosa, y es que en el País Valencià, ¿vale? Y esto es importante un poco para también situarnos con la restauración colectiva, tenemos el tema del sector privado. O sea, es decir, muchas de las gestoras de las que está hablando John, con las que trabaja, es la administración pública. Nosotros aquí, de alguna manera, está la empresa privada. Entonces, entre los pliegos que vendrán, que obligarán a las empresas, y, digamos, lo que podamos trabajar está trabajar con las empresas y, de alguna manera, convencerlas. Entonces, empezamos con 7 coles y nos organizamos de una manera muy pequeña en comparación con lo de John, pero igual que están haciendo ellos en cuanto a la metodología. Es decir, por ejemplo, antes de julio tuvimos un taller con todas las personas que quisieron participar en esta prueba piloto de la restauración colectiva
y se acordaron unos precios, básicamente. Los precios, pues lo mismo que John, se hicieron unas propuestas en función de cómo estaba el mercado y ahí los productores pudieron decir si les parecía, el productor es muy pequeño o muy... Y con esos precios es donde hemos ido a los coles, a las empresas, a proponerle que compren la ecotira. Con el tema del CIF único, por ejemplo, que también hablaba Saray, etcétera, pues claro, estamos un poco, la propuesta de la ecotira es ver si la gente, ¿no?, de alguna manera tiene intención o tiene interés y voluntad en crear esa asociación y mientras tanto digamos que hay otra asociación que nos permite facturar a los coles de una forma única. Y bueno, pues a nivel de organización pues queda mucho por hacer. Nosotros sí que es verdad que dentro de un mes, que eso os lo puede igual cortar también Joribán y no me enrollo más, sí que hay otra reunión con productores y productoras que no están ya participando en la ecotira para proponerles, digamos, formar parte del proceso para construir esa asociación. Pero ahí sí que dejar claro una cosa, o sea, por la parte de la empatía con el equipo gestor, porque entender que nosotros también nos hemos llevado muchas hostias y que nos las merecemos, pero otras también, y es que yo le preguntaba a John siempre, ¿qué viene antes, la gallina o los huevos? En el sentido de, intentamos construir esa asociación que no le va a dar a todo el mundo una renta que justifique igual los talleres en los que tiene que participar, o esperamos que lleguen esos grandes pliegos que generan un volumen suficiente como para poder juntar a la gente y decirle, vale, ya está el pastel, entonces ya nos podemos sentar todos. Entonces, claro, yo ahí hablando con John y con otras experiencias es, primero hay que lanzarse, hay que organizarse, con voluntad, lo que ha dicho yo me parece fundamental, o sea, el proceso tiene que ser horizontal desde las normas, los reglamentos internos, todo eso es fundamental, todo bien escrito, todo bien acordado, pero luego ya en la gestión entendemos que tiene que ser más, no vertical, pero sí más eficiente, sobre todo para ahorrar tiempo de vida a las personas que menos tiempo de vida, o sea, o que sobre todo alargáis más vuestras jornadas, que sois las productoras y los productores, o sea, es que eso también es una clave. Y bueno, así nos estamos organizando básicamente. O sea que si le podéis preguntar a Iván, a Piero, a Alejandro y os podrán ir contando. Pero esto sí que yo, ya que hablamos de la ecotira y ya no me enrollo, sobre todo veíamos que o se organiza antes, digamos, los agricultores y las agricultoras también tirando de las subvenciones que puedan pedir las entidades y demás, ¿no?, que también igual nuestra crítica a veces de que no trabajamos suficiente en la línea de lo que igual vosotros proponéis, pero o hay esa alianza y estamos antes organizados, o cuando vengan esos pliegos, pues una empresa se buscará otra cosa, porque no podremos demostrar, como dice John, que ya había un poco de agua para que confíen en nosotros. Un poco la idea. Y si queréis más información, pues luego lo contamos. Creo que había dos palabras más, intentar ser breve, así nos vamos a tomar el café también y podemos seguir con el debate, porque si no vamos poniéndonos encima de lo que queda de programa. Yo voy a ser muy breve. A ver, el tema de los comedores escolares. Al final de todo, en el último, la decisión última de elegir una empresa o el comedor escolar depende del consejo escolar del centro, en el que están representados docentes, están representadas las familias y que hay una minuta y siempre se elige aquella empresa que es de catering que ofrece un menú más barato. ¿Vale? ¿Por qué apunto todo esto? Porque ahí yo creo que se tiene que hacer una labor de pedagogía muy importante no solamente al alumnado, sino también a las familias, de la necesidad de una alimentación lo más sana posible, que, bueno, sana completamente, que es lo que normalmente estamos trabajando en las aulas. Entonces, yo lo apunto ahí, que fomentar la alimentación sana es fundamental y hay una parte de pedagogía impresionante. ¿Quién la tiene que hacer? Pues a lo mejor, pues bueno, pues entre todos, ¿no? Pero que las familias exijan productos de calidad en los comedores escolares. Si no se trabaja esto, no hay solución. Vaya, yo por lo menos lo veo así. Solo un segundo por responder. O sea, toda la razón del mundo. De hecho, CERAI genera esta guía de selección de empresa de comedor escolar porque no hay criterios relacionados con la nueva ley de compra pública para seleccionar. Y entonces cada centro escoge según la baja económica más ventajosa, que ahí podríamos hablar. Entonces, CERAI genera esta guía que debería de haber generado la propia Consellería de Educación,
donde hay unos criterios de selección de aspectos nutricionales, de aspectos relacionados con la salud ambiental, etcétera, para que los coles elijan en base a esto. Pero ¿quién es CERAI para hacer que los coles, los consejos escolares elijan? Una ONG. Debería de ser la propia administración pública quien sacara esta guía. Bueno, Un segundito solo. sí, claro. Bueno, agradeceros mucho toda la información que nos habéis facilitado. Y, bueno, cuando hablas de Ecoembes y del CIF único, entiendo que el CIF único es como Ecoembes. ¿Sería crear un tipo de asociación de ese estilo o no sé? Y luego el tema de los comedores, lo que estaba comentando la compañera de los comedores escolares. Sé que estáis haciendo labor con las familias, pero aún falta mucha pedagogía para llegar. Y luego el problema que tenemos también es la Administración. Consellería de Educación y Consellería de Sanidad, si una guía la hace Consellería de Sanidad, pero Educación no obliga a que esa guía se cumpla, pues nos quedamos a mitad de camino, ¿vale? Y bueno, que continuéis con la labor que estáis realizando a nivel pedagógico con las familias. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Tenemos el café. Agradecer a Mari Carver, que está todavía online, a Lorena, a Alberto, a John, a Saray y al Ayuntamiento de la Diputación, que nos han permitido organizar esta jornada junto con la coordinadora Camperola. Gracias.